Buenas, yo soy Fernando Jorgensen. Mediante la presente voy a hacer la biodefensa y explicación del ejercicio número uno, que fue asignado para el parcial número 2 de la materia Instrumentación Electrónica del semestre 2023-1. Bueno, tenemos aquí una portada del informe. Aquí tenemos el enunciado. El enunciado dice lo siguiente: se desea medir la temperatura de un determinado proceso en cual va a trabajar un margen de 0 a 100 grados, empleando como sensor una NTC con las siguientes características. Beta igual a 450K, una resistencia de 25 grados que va a ser igual a 20 kiloohmios, con un coeficiente de disipación térmica de 2,1 milivatios sobre grados centígrados, que en la cual pues, va a estar instalada en un circuito que se muestra en la figura. Se dispone de un amplificador de instrumentación AD620 alimentado por una fuente de alimentación de más o menos 15 voltios. Que como podemos observar, estamos en presencia de un puente de Weston. El puente de Weston puede estar conformado por tres resistencias y una NTC, que es una resistencia que varía con la temperatura. También tenemos a R sub G, que esta es una resistencia que debe llevar el amplificador para saber en cuánto va a amplificar ese amplificador, valga la redundancia. Y tenemos a B sub 0, que es su salida, y BCC y menos BCC tienen la alimentación del mismo. Para este caso, pues va a ir alimentado con más 15 y menos 15 por debajo. Como primer punto, se nos pide calcular a R1 y E, donde E vendría siendo una fuente de alimentación. Aquí la podemos observar en el circuito. Si el error máximo permitido por autocalentamiento es de dentate admisible 0,5 grados centígrados. Que bueno, en el enunciado nos dan que la temperatura varía entre 0 a 100 grados. Tenemos a beta que es 450K, a R, R sub 0, tiene la resistencia de transmistor a 25 grados, que es 20 kiloohmios, y el coeficiente de disipación que es 2,1 milivatios sobre grados centígrados. Bueno, primero que todo calculamos a T sub C, que T sub C vendría siendo en promedio entre las dos temperaturas, que es 0 más 100 dividido entre 2, esto nos da 50 grados, le sumamos 273 para pasarlo a grados Kelvin, y esto nos da 323 grados Kelvin. Después calculamos a T sub 0, perdón, pasamos a T sub 0, que esta temperatura de 25 grados, que por lo general siempre es 25 grados. A 25 le sumamos 273 y esto nos da 298 Kelvin. Ahora calculamos a la resistencia del transmistor a la temperatura, el cual es RT en función de T sub C. Esto va a ser igual a R0 multiplicado por Euler elevado a beta, entre paréntesis, todo eso multiplicado 1 sobre T sub C menos 1 sobre T sub 0. Entonces, reemplazando, tenemos que esta resistencia va a estar en función de 323 grados Kelvin. Esto va a ser igual a 20 kiloohmios, Euler, elevado a 450K. Todo esto multiplicado va a 1 sobre 323 menos 1 sobre 298. Pero que no se logra, aquí se logra aparecer la resta. Y esto nos da 6,99 kiloohmios. Para caso de este diseño, pues se redondeará a 7 kiloohmios. Ok, posteriormente, pues calculamos a R sub 1. Para calcular a R sub 1 pues necesitábamos a RT. Y la fórmula viene dada de la siguiente manera: R sub 1 va a ser igual a beta menos 2 sobre 2 multiplicado por T sub C. Todo esto sobre beta más 2 T sub C. Y todo esto multiplicado por RT, que es la que acabamos de calcular. Entonces tenemos 450 menos 2 multiplicado por 323 sobre 450 sumado con 2 multiplicado por 323, y todo esto va sumado por 6,99, que es lo que nos acaba de dar RT. Y eso nos da un resultado de 5,07 kiloohmios. Para efectos del diseño, pues hemos tomado 5 kiloohmios nada más. Ahora calculamos a E, que es el valor de la fuente.
el cual viene dado de la siguiente fórmula. Voltaje va a ser igual a 2 raíz R1 que la acabamos de calcular en coeficiente de disipación y en delta T admisible. Entonces tenemos que eso va a ser igual a 2 multiplicado por la raíz de 5,07 kiloohmios multiplicado por 0,0021 vatios sobre grados centígrados. Recordemos que esto nos dan en miliwatts. Y multiplicado por 0,5 grados centígrados, que este es el delta T admisible que nos están dando en el enunciado. Y eso nos da un valor de 4,61 voltios. Es decir, no nos podemos exceder de 4,61 voltios, ya que en puente pues no funcionaría óptimamente. Entonces, bueno, efectos de este diseño, pues hemos tomado 4 voltios para la fuente de alimentación. Ok, posteriormente vamos a calcular a R2, R3 y RG para obtener en la salida de circuito acondicionado versus cero un voltaje entre 0 y 5 voltios, proporcionando margen de medida del proceso de 0 a 100 grados. Eso significa que para el voltaje de salida debe de ser no mayor a 5 voltios. Entonces, bueno, por condiciones de equilibrio en puente, tenemos que B sub AB va a ser igual a 0, R1 que ya no calculamos va a ser igual a R sub 2, y RT o bueno, la NTC va a ser igual a R sub 3. Entonces, si observamos aquí rápidamente en el diagrama, RT va a ser igual a R3 y R1 va a ser igual a R2. Continuando, tenemos que para calcular a R sub G, pues necesitamos conocer la ganancia del circuito, la cual es el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada. Y para calcular a voltaje de entrada, pues hemos medido en Proteus el voltaje diferencial de puente para una temperatura de 100 grados, es decir, en voltaje de entrada del amplificador. Aquí podemos observar en la simulación que para en NTC a 100 grados, esto nos arroja 2 voltios. Entonces, si necesitamos una salida de máximo 5 voltios, hemos calculado que la ganancia va a ser 5 sobre 2 y esto nos da una ganancia de 2,5. Entonces, en el datasheet de la verificadora de 620, encontramos la siguiente fórmula. La ganancia va a ser igual a 49,4 kiloohmios sobre R sub G más 1. Como ya tenemos la ganancia, vamos a despegar a R sub G. Entonces, despegando a R sub G tenemos que esto va a ser igual a 49,4 kiloohmios sobre la ganancia menos 1. Entonces, reemplazando, tenemos 49,4 kiloohmios sobre 2,5 menos 1 y esto nos da 32,93 kiloohmios. Para efectos de diseño, pues tomaremos 33 kiloohmios. Y bueno, ya con este valor de R sub G, pues tendríamos al verificado funcionando correctamente. Voy a mostrar brevemente en el datasheet de la DC 120 la fórmula que es donde está la ganancia. Un momentico. Aquí está en la página 12. Tenemos que the gate ratio is dead. Bueno, la ganancia es igual a 49,4 kiloohmios sobre R sub E más 1 y despejan a R sub G y nos queda esto, que fue lo que expliqué anteriormente. También voy a mostrar brevemente cómo se conecta en amplificador o bueno, su diagrama de conexión, que vendría siendo este, que estoy mostrando en pantalla. Tenemos que en el pin 2 va en negativo, en pin positivo va en pin 3. En el pin 4 tendremos a B sub S, que esta vendría siendo la polarización del circuito, una polarización negativa que va a menos 15 voltios. En el pin 7 va 15 voltios positivo. Y en el pin 1 y 8 va a ir conectada a R sub G. En el pin 5 va conectado a tierra o es en pin de referencia. Y en el pin 6 va conectada a la salida. Entonces ya teniendo esto en Proteus, un momento, aquí lo tenemos. Podemos observar que
La fuente que seleccionada, pues bueno, como dije anteriormente, ha sido de 4 voltios, la NTC es de 7K, la R-Sub3 de 7K, R2 va a ser igual a R1, que son 5K, y tenemos una alimentación positiva y negativa. Aquí está U1 más B sub S, ahí está 15 voltios, por debajo tenemos -15. Y bueno, para este caso, pues tengo una NTC a 100 grados, donde voy a mostrar que arroja un voltaje de entrada de 2 voltios, y este voltaje pues se está amplificando en 2.5, y esto nos está dando un resultado de 4.98 o 2, bueno, en 2.5. Y bueno, también quería mostrar que para 25 grados nos da un voltaje de 0. Aquí está. Tenemos que el voltaje de entrada va a ser 0.02 y el voltaje de salida pues vendría siendo 0 también. Aquí podemos ver, pues, bueno, que la RSU es 33 kiloohmios, está conectada a pin 1 y 8. En pin 5 está la referencia. Y bueno, con esta simulación, pues, hemos verificado que todos los cálculos han sido correctos y que el circuito está funcionando correctamente. Muchísimas gracias. Saludos.